Os invito a abrir vuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 4. En esta sección en que el apóstol Juan nos va a hablar de nuevo de la luz y de las tinieblas, pero esta vez en la forma de falsos maestros, falsos profetas, como dijo también el Señor Jesucristo, falsos cristos. Y el título del sermón es Probad los espíritus. Como decía nuestro hermano Jordi hace un momento, ya el título asusta. Os aseguro que este es uno de aquellos sermones con el que te ganas pocos amigos. Probad los espíritus. Qué llamado, qué apelación la del apóstol Juan a nuestras conciencias y nuestra responsabilidad como cristianos. En esta carta de Juan nos está advirtiendo de muchas amenazas que tiene que enfrentar la Iglesia. Amenazas contra nuestra vida cristiana. El enemigo pretende ahogar nuestro gozo. El enemigo pretende apagar nuestro testimonio. El enemigo pretende estorbar nuestra comunión los unos con los otros. El enemigo pretende estorbar nuestra relación con Dios. Pero Juan nos recuerda que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva identidad en Cristo, que hemos de caminar en sus estatutos, que nos hemos de amar los unos a los otros. Y ahora nos recuerda algo que muy por encima tocó ya en el capítulo 2, versículo 26, cuando nos advierte sobre los que os engañan. Capítulo 2, versículo 26. Ahora más concretamente nos va a hablar sobre aquellos que pretenden engañar a la Iglesia, confundir a la Iglesia con formas pías, con formas cristianas. Porque aquello que es del demonio y se presenta como del demonio, claramente lo reconocemos, ¿verdad? Si una botella pone veneno y está llena de veneno, no la vas a beber. Pero una botella de agua con unas gotas de veneno, esa es la realmente peligrosa. Esa es la que pueden acudir tus hijos a refrescarse y encontrar la muerte. Qué peligro tan grande que ese ángel de luz que es Satanás se presente con formas luminosas y muy cristianas, incluso muy evangélicas, para engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. Si fuera posible. Creo que Satanás no sabe que a los escogidos no se les puede engañar. Y entonces nos encontramos con esta solemne advertencia, primera de Juan, capítulo 4. Leeremos los 6 primeros versículos. Inicialmente había pensado los 3, 4 primeros, pero hasta el versículo 6 está lleno de palabras de ánimo y aliento también para los creyentes. Vamos a leer primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no os oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Hasta aquí la lectura en el día de hoy. Cuando Juan nos habla de espíritus, nadie se confunda, no estamos escuchando aquí almas o fantasmas, ¿sí? Aquí espíritu se refiere a la naturaleza interna de la persona. De qué calibre es, de qué talante es, de qué naturaleza es esa persona. Juan nos está diciendo, no creáis a cualquiera. Ved primeramente de qué espíritu es. Los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Proclamamos aquello que el Espíritu del Señor ha dicho en su palabra, pero los falsos profetas hablan de sus propios espíritus. Hablan aquello que es de cosecha propia, hablan para sí mismos, para su propia gloria, para sus propios intereses.
Es curioso que en el capítulo 2, versículo 19, Juan nos habla de estos apóstatas, estos falsos maestros, y dice que han salido de nosotros. Y ahora en el capítulo 4, versículo 1, recalca que han salido por el mundo. Qué curioso contraste. El verdadero cristiano sale del mundo para venir a nosotros. Los falsos profetas y los falsos maestros han salido de nosotros para ir por el mundo, proclamando sus mentiras. Y este tema no es nuevo. Este tema no lo saca ahora Juan en sus cartas para que nos sorprendamos. Ya el Señor Jesucristo escribió sobre esto, ¿verdad? Nos habló sobre esto. Marcos 13, 22, Jesús dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Esos falsos cristos y falsos profetas que el Señor Jesús dice que van a venir, ahora Juan, escribiendo años después, dice, ya han venido, ya están entre nosotros, ya han llegado. Esos falsos cristos, o sea, falsos ungidos del Señor, que hablan de parte de Dios, nuevas verdades reveladas, pero realmente hablan por su propia cuenta. Hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 3, esta encomendación de Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el llamado de Timoteo, ese es nuestro llamado como cristianos, cada uno de nosotros. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, detrás de fábulas, detrás de cuentos, detrás de historias. Y ese mensaje que encontramos escrito en la Biblia, siglo I, sigue igual de vigente hoy día para todos nosotros en el siglo XXI. Recordemos que Juan está escribiendo una epístola universal, no está escribiendo solamente a los pastores, a los líderes, está escribiendo a todos los creyentes. Así que nos está diciendo, hermanos, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. No creáis a cualquiera que se llama cristiano. No creáis a cualquiera que se presente como predicador evangélico. No creáis lo que dice cualquier libro que se vende en una editorial cristiana. Mucho de lo que se vende en las librerías evangélicas solo sirve para hacer un montón, hacer una gran hoguera y torrar castañas. Y a lo mejor hasta las castañas tendrían mal gusto, según los libros que metieras. No creáis a cualquiera que se llame pastor, no creáis a cualquiera que se llame maestro, y mucho menos a cualquiera que se llame apóstol o se llame profeta. Entonces ya, apretar a correr. No creáis todo eso. Juan lo está diciendo a sus contemporáneos y nos lo está diciendo a nosotros. No seáis crédulos, por favor. No seáis crédulos. Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No creas todo lo que se presenta con un halo de santidad, de pureza, con lenguaje evangélico y cristiano. No lo creas todo. Escudriña a la luz de la palabra. Recuerdo una experiencia de mi juventud, hace años ya. Pasé un verano trabajando como voluntario en un seminario en Inglaterra. Como voluntario, estaba limpiando lavabos y pintando habitaciones y haciendo de jardinero. Mi función era aprender inglés, es lo único que quería. Tenía 19 años y estaba en mi habitación y llegó mi compañero de habitación, era un joven muy piadoso, realmente me impresionó. Un joven que se levantaba a las 5 de la mañana para orar, que siempre en su boca estaba hablando del Señor, del Señor, del Señor. Un domingo fuimos a visitar una iglesia en las afueras de Londres. Habíamos oído que había un gran avivamiento. Queríamos escuchar qué es lo que pasaba allí. En los años 90, y justo llegaba a Europa la bendición de Toronto. Y allí me metí yo. Yo no había visto eso nunca. Algunos de vosotros me podíais explicar muchas más cosas de todo esto de las que yo he vivido. Tristemente, el culto fue un espectáculo, un show. Imponían las manos, la gente se caía, risas, lloros, ladridos, gente rodando. Mi impresión como joven cristiano es, esto no es del Señor.
para nada, en absoluto. Esto no es del Señor. Se acercaron 2 diáconos a mí diciéndome si querían que oraran por mí. Yo me enganché a la pared. Digo, no, yo estoy bien. Ya tengo el Espíritu del Señor, de verdad. Se fueron un poco decepcionados. Pero lo que me decepcionó más aún es que regresando a nuestra habitación, regresando a nuestro lugar, conversando con este joven que yo tenía en tan alto concepto, le dije, ¿qué te ha parecido esto? Y me respondió algo así, nadie puede juzgar lo que el Espíritu hace. Se me fue el alma al suelo. Y junto al alma se me fue el concepto que tenía de él, evidentemente. ¿Es verdad que no podemos juzgar lo que el Espíritu hace? Tal vez es verdad, no podemos juzgar lo que el Espíritu hace, pero sí podemos juzgar lo que los hombres hacen diciendo que es el Espíritu. Diciendo que es el Espíritu. Aquí se refiere Juan a esto cuando dice, juzgad los espíritus, probad los espíritus. En verdad es del Espíritu. Y muchos cristianos dicen, no juzguéis y no seréis juzgados, sacando el versículo fuera de contexto, por supuesto, porque en Lucas capítulo 6 se refiere a nuestra capacidad de perdonar. ¿Te han ofendido? Perdona. Nos está invitando a ser perdonadores en aquellas ofensas personales que se nos han hecho. Pero en cuanto a doctrina y en cuanto a fidelidad de la palabra del Señor, Juan nos dice, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus. Y no tiene sentido que seamos tan cuidadosos en otras cosas y para aquello que es espiritual y para nuestra vida cristiana no lo seamos. Si vas a un hospital y te tienden en una camilla y te dicen, te va a operar el doctor tal y tal, bueno, realmente no es doctor porque no ha acabado la carrera de medicina, bueno, no sé si ha aprobado ninguna asignatura, bueno, realmente no ha operado nunca, es la primera vez, tú sales corriendo, ¿verdad? Dices, yo salgo de aquí por mi vida. Y en cambio hay cristianos que se ponen en manos de llamados pastores, llamados profetas, llamados maestros, y es mucho más peligroso. Porque un médico puede matar como mucho el cuerpo, pero un falso maestro puede matar el alma. No creáis a todo espíritu. Escudriñad lo que se dice a la luz de las Escrituras. Y no es del espíritu la bendición de Toronto. No es del espíritu la teología liberal. No es del espíritu la teología feminista. No es del espíritu la teología gay. No es del espíritu el falso evangelio de la prosperidad, porque todas esas doctrinas van en contra de la palabra de Dios. No es del espíritu lo que te hace sentir bien. No es del espíritu lo que te dicen que es del espíritu. No es del espíritu cualquier nueva emoción, cualquier nueva experiencia. No es del espíritu ni siquiera un prodigio o un milagro, porque Satanás los puede hacer. Dice Martin Lloyd-Jones, si la experiencia no está sólidamente fundada en la verdad y en la doctrina, es peligrosa. Es peligrosa. Probad los espíritus. Y la única forma de probar los espíritus es mediante la doctrina que nos ha sido dada por el Señor. Porque el Espíritu no se puede contradecir a sí mismo, y la palabra la ha inspirado el Espíritu, y ahora el Espíritu no puede ir contra la palabra. En Tito 1:9, Pablo dice a los pastores que deben ser retenedores de la palabra fiel. Y ahora Juan habla no solo a los pastores, a todos los cristianos. Y nos dice, probad si los espíritus son de Dios. Hagamos como los de Berea, como los alaba el apóstol Pablo. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Y el que tenían delante predicando era un apóstol de verdad, era Pablo. Y aún así escuchaban a Pablo y escudriñaban las Escrituras para ver si correspondía lo que Pablo estaba enseñando con lo que anunciaban las Escrituras desde siempre. ¿Cuánto más nosotros hemos de ser como los de Berea? Hemos de ser como los de Super Berea. Porque han pasado 2000 años y el diablo ha tenido mucho tiempo para pensar 1000 barbaridades. La serpiente del Edén fue expulsada del paraíso, pero no ha cerrado la boca. Ha continuado hablando durante 2000 años, ha continuado inventando mentiras. Mucho más que los de Berea. Hemos de estar atentos y escudriñar la palabra y vigilar qué es de verdad del Espíritu. Como decía el pastor Jairo
en la primera hora en la escuela bíblica. Por favor, hermanos, leed la palabra. Leed la palabra. Esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Leed la palabra y ver si realmente vienen las cosas del Señor y son del Señor. Somos llamados a pregonar la verdad y somos llamados a rebatir la mentira. A rebatir la mentira con humildad, a rebatir la mentira con mansedumbre, a rebatir la mentira con paciencia, de manera que tus formas digan lo mismo que están diciendo tus palabras. No me hables de gracia y amor, con menos amor y con menos gracia que cualquiera en el mundo. Rebatir la mentira con mansedumbre y con paciencia y con humildad. Pero hemos de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, como dice Judas 1:3. Así que, de alguna manera, Juan nos está diciendo que cada cristiano es un Martín Lutero. Cada cristiano, allá donde el Señor te haya puesto, debes defender y proclamar la verdad de la palabra, en contra de las mentiras inventadas por el diablo. Cada cristiano es responsable delante de Dios y delante de su propia conciencia de defender la verdad con humildad y con firmeza. Probad los espíritus. Y aquí el verbo que el apóstol usa es dokimazo, que es pesar, probar, comprobar. La misma expresión que se usaba en aquel entonces para las monedas. Sabéis que las monedas eran de oro y de plata de verdad, no como las de ahora, ¿verdad? Que son, ves a saber de qué. Eran de oro y de plata. Entonces el peso de la moneda era su valor. Nuestras monedas representan el valor, pero las de entonces el peso de la moneda era el valor. Claro, había algunos listillos que rascaban las monedas, le quitaban peso y se quedaban el oro, se quedaban la plata y luego daban la moneda como un valor que realmente ya no tenía, porque habían extraído. Era normal recibir el pago de una compra, tomar las monedas y ponerlas en una báscula, pesarlas para ver si realmente me estaban dando los gramos de plata o los gramos de oro que se supone que me están dando. Pesar las monedas para ver si lo que dice esa moneda es realmente lo que vale esa moneda. Es el mismo verbo que está usando aquí el apóstol Juan. Pesad los espíritus. A ver si el peso que dicen que tienen es realmente el auténtico. Pesadlos en la balanza de la palabra. Comprobad que tienen ese valor que dicen tener. Comprobad que son auténticos. Pesad los espíritus. Así hemos de hacer con los falsos profetas, que tienen apariencia de verdad, que usan palabras espirituales, que se visten de piedad, pero cuando son pesados en la balanza de las Escrituras son hallados mentirosos. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ay, cuántos hay en nuestros días que reúnen estas características. No seamos ingenuos. No puedes ser un cristiano ingenuo. Tenemos demasiados enemigos. No puedes ser una cristiana ingenua. Tenemos demasiados enemigos, hermanos. Los padres enseñamos a nuestros hijos que no sean ingenuos. O le dices a tu hijo que cualquiera que venga, aunque sea un desconocido, si le ofrece un caramelito, se vaya con él. No, le enseñas todo lo contrario. No te vas con nadie. Te ofrezcan un caramelo, una piruleta o te ofrezcan lo que te ofrezcan. En cambio, hay cristianos que en su vida cristiana se conducen así. Cualquier desconocido les ofrece un caramelito espiritual y se van detrás corriendo. Ingenuos, incautos. Pero la realidad es que los creyentes tenemos al Espíritu de Dios, podemos abrir la palabra, podemos escudriñarla y el Señor nos da luz para que la podamos entender y vivir y aplicar, y tenemos por tanto en la palabra el criterio para discernir si algo es del Señor o no es del Señor. Pero hemos de conocer las Escrituras.
Cada creyente es un sacerdote en el reino de Dios. Cada creyente tiene acceso a la palabra de Dios. Cada creyente tiene acceso al trono de la gracia. Debemos escudriñar la palabra y no hay razón por la cual permanecer en la mentira. Y uno se sigue preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que esos falsos maestros tienen grandes estadios? Y que tanta gente permanezca en esas iglesias falsas. Es cierto que hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos profetas, pero también es cierto que en esas congregaciones hay cristianos negligentes que no conocen sus Biblias y que se dejan engañar. Aquellos que de verdad sean cristianos. Y no hace falta conocer todas las mentiras, hermanos. Solo hace falta conocer la verdad. ¿Habéis ido a una tienda y pagáis con un billete y habéis visto cómo pasan el billete por ese escáner? Ese escáner no puede reconocer todos los billetes falsos del mundo y habidos y por haber. Esa máquina reconoce el billete verdadero. Y se enciende una lucecita verde. ¡Ping! Este es bueno. El creyente no necesita conocer todas las herejías, todas las sectas, todas las religiones, todas las mentiras que hay por ahí. Necesita conocer su verdad. Y conociendo la verdad y habiéndola interiorizado en nuestros corazones, cuando veamos algo que es falso, diremos, no, esto no corresponde. Esto no cuadra con lo que dice el Señor. Esto no es del Espíritu Santo. Esto es del diablo. Esto es mentira. ¿Cuántas veces habréis oído decir que no debemos hablar de doctrina? Porque la doctrina divide. Entonces Dios se ha equivocado al darnos una Biblia, porque está llenita de doctrina, de arriba abajo. Juan nos está diciendo exactamente lo contrario. La doctrina no divide, la doctrina nos une. La doctrina nos hace caminar juntos, porque compartimos unas mismas convicciones, unas mismas metas de la vida, un mismo Señor, una misma fe. La doctrina nos une, estamos unidos en la verdad. El fundamento de la iglesia es el testimonio de los apóstoles. Los falsos maestros traen falsas doctrinas que nos quieren alejar de Dios y alejar del hermano, pero la palabra trae la sana doctrina que nos acerca a Dios y nos acerca a los hermanos. Hay muchos cristianos que ponen su confianza en experiencias en vez de en doctrina, en emociones, en manifestaciones poderosas, en milagros. Y no recuerdan que el Señor Jesús dijo que los falsos profetas y los falsos cristos también harían señales y prodigios. No trae conflicto la doctrina. No trae conflicto saber lo que crees y por qué lo crees. Y saber que tu hermano también lo cree. Eso no trae conflicto. Trae conflicto la ausencia de doctrina. Porque entonces cualquier chalao que trae nueva cosa, ahí entra en la iglesia. Y nos lo creemos. La sana doctrina, la palabra de Dios, no trae conflicto, al contrario, nos une, nos acerca. La doctrina es como el GPS del cristiano. Hay dos tipos de conductores, los que ponen el GPS y le hacen caso sí o sí, y los que ponen el GPS y no le hacen ni caso. ¿Sí? Luego los que somos del segundo grupo nos confesamos. El que pone el GPS y le hace caso sí o sí, llega a buen puerto. Aunque esté dudando todo el camino. Ay, no sé si voy bien. Me ha dicho a la derecha, pero yo hubiera ido a la izquierda. Bueno, le voy a hacer caso, voy a la derecha. Sigue al GPS, aunque esté dudando todo el camino. Y cuando llega dice, pues sí, mira, pues he llegado, mira. ¿Has visto? El que no hace caso al GPS, se hace caso a sí mismo, va muy convencido todo el trayecto. Oye, qué tonto, dice la derecha cuando es a la izquierda, para allá voy. Está muy seguro, sus emociones son de autoconfianza, de satisfacción, pero luego llega a otro sitio, completamente diferente. Así con el cristiano. Mejor ser un cristiano que confía en la doctrina, en la palabra de Dios, aunque estés dudando toda tu vida cristiana, aunque estés dudando, pon tu confianza en la palabra del Señor, porque vas a llegar a buen puerto. Que no ser de esos cristianos que desprecian la doctrina y confían en sus sentimientos, sus emociones, su autoconfianza. No, yo sé que voy bien. Es que lo siento, voy bien. Y van a llegar a llamar no a la puerta del cielo, a la puerta del mismísimo infierno, siguiendo sus emociones. ¿En qué pones tu confianza tú? ¿En la palabra de Dios
o en tus sentimientos. Probad los espíritus, dice Juan. Juan no dice, si ese profeta o ese maestro habla muy bonito, entonces es del Señor. No dice, si se llena la iglesia, seguro que es del Espíritu. No dice, si le sigue mucha gente, debe ser que será verdad. Si hay manifestaciones espectaculares, es que es un profeta auténtico. No, el examen, el test que nos dice Juan que hemos de aplicar es la doctrina. ¿Qué dicen de Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Su persona, su ministerio, su naturaleza, su mensaje. No seamos ingenuos, no creamos a cualquier espíritu. Satanás hablaba muy bien. Y muchos de los que hoy representan a Satanás hablan muy bien. Satanás enredó a Eva con sus palabras. Los brujos de Faraón también convirtieron la vara en serpiente, ¿o no os acordáis? Satanás es un fantástico imitador. Puede hacer cualquier prodigio. Los demonios están sentados en primera fila en las iglesias donde se predican sus mentiras. Están contentos de que la iglesia se llene. Y aplauden. Juan nos dice que la doctrina es la forma de ver dónde está la verdad y es donde hemos de depositar nuestra confianza. Y seguir a esos maestros. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sabemos en el contexto en que Juan está hablando, estamos en el siglo I, había herejías del gnosticismo, en concreto la herejía de Cerinto, que hablaba de una separación entre el cuerpo y el espíritu, según la mentalidad griega. Hablaba de esa separación respecto a la persona de Jesucristo. Esta herejía de Cerinto decía que Jesús era hijo de José y de María, nada más, y que en el momento de su bautismo recibe el Espíritu de Cristo. Y que ese Jesús, antes de la crucifixión, le es arrebatado el Espíritu de Cristo, de modo que el que muere en una cruz es Jesús, un simple hombre. Está atentando sobre una de las doctrinas claves del cristianismo, que es la encarnación del Hijo de Dios y la doble naturaleza del Señor Jesucristo. Juan está instruyendo a los que están leyendo esta carta, a los cristianos del siglo I, y le está diciendo que este es el primer examen que deben pasar aquellos que sean verdaderos maestros. Si un maestro niega la encarnación de Cristo, debía ser rechazado como falso. Y eso es lo que pregonaban los gnósticos. No debían escucharle, no debían dejarle seguir hablando. Solo aquel que confiese que Jesús es el Cristo que ha venido en carne de Dios es un verdadero maestro. Y que eso solo se puede confesar por obra del Espíritu Santo en los corazones. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por tanto, confesar a Jesús era el examen que Juan les está diciendo a sus discípulos que deben pasar los verdaderos maestros. Eso significa que si alguien confiesa la encarnación y confiesa la divinidad de Jesús, ¿ya debemos escucharle? Parece un examen demasiado fácil, ¿verdad? Parece que si tan solo examinamos una doctrina, demasiados maestros podrían aprobar ese examen y deberíamos reconocerlos como verdaderos maestros. De nuevo, hemos de recordar que Juan se está refiriendo concretamente a los gnósticos de su tiempo, y en ese caso la doctrina de la encarnación era suficiente como para desacreditarlos a todos ellos. Creo que Juan hubiera escrito muchas otras cosas si hubiera escrito su carta hoy, 2000 años después. ¿Cómo comprobar cuáles son esos verdaderos maestros? Aunque el pasaje parece sencillo, es más profundo de lo que parece a simple vista. Tal como dice Lenski, un erudito en el griego, en esta frase en griego hay un participio explicativo. La frase ha venido en carne nos está diciendo algo respecto a Cristo, pero es a Cristo al que se confiesa. O sea que no confesamos solamente que Jesucristo ha venido en carne, sino confesamos a Jesucristo, el que ha venido en carne. Mucho más profundo, ¿verdad? El examen no tiene que ver con una doctrina. No, si reconoces la encarnación del Señor Jesucristo, entonces eres un verdadero maestro. No, tiene que ver con
el Jesús de la Biblia. ¿En qué Jesús creemos? ¿En un Jesús de nuestra propia invención, de nuestra propia imaginación, o en el Jesús de las Escrituras? Aquel que confiese a Jesús, el Cristo, ese es un verdadero maestro. En otras traducciones, como la Biblia de las Américas, leemos: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Otra traducción dice: todo espíritu que no confiesa a este Jesús no es de Dios. Incluso otra traducción dice: todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Juan confronta a los herejes de su tiempo, porque los gnósticos negaban la encarnación de Cristo. No estaban atacando solamente una doctrina, estaban atacando la médula de la fe cristiana. Estaban negando a Jesucristo como lo enseña la palabra de Dios. Juan está recalcando que el verdadero cristianismo no fabrica a un Jesús a su imagen y semejanza, sino que enseña al Jesús que encontramos en las Escrituras. Los falsos maestros redefinen a Jesús según su conveniencia, según su concupiscencia, según sus intereses, pero no es el Jesús de la Biblia. Aquel que confiesa al Cristo Jesús de las Escrituras, ese, dice Juan, es un verdadero maestro. Nosotros no creemos en Jesús sin más. Si alguien te dice: ¿crees en Jesús? Dile: yo creo en el Jesús de la Biblia. Probablemente no creo en el Jesús que tú tienes en la cabeza. Creo en el Jesús de las Escrituras, el que se ha revelado a sí mismo. No nos lo inventamos nosotros, es Él que se nos revela para que le conozcamos. Por tanto, aquella religión, aquel maestro que no enseña al Jesús de la Biblia, no es del Espíritu de Dios, sino del espíritu del anticristo. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Pero después de todas estas advertencias que nos hacen ponernos sobre nuestros pies y estar alerta y tomar el escudo de la fe y la espada del Evangelio, Juan nos trae también palabras de aliento a partir del versículo 3. Hay 3 versículos que están llenos de advertencia y ahora 3 versículos más, 4, 5 y 6, que están llenos de aliento, de esperanza, de ánimo para el cristiano que está en la batalla espiritual. Y Juan empieza diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios. Tenéis al Espíritu del Señor. El Señor está con vosotros. Juan nos está hablando como un padre espiritual. ¿Veis este tono tan cálido, tan cercano, tan cariñoso? Hijitos, estad confiados, porque a pesar de tanta oposición, incluso de falsos profetas, aunque el cristianismo toma formas falsas que son de Satanás, no son de Dios, Dios está con nosotros. Es cierto que Satanás está con ellos, pero Dios está con nosotros y Dios es mayor. Y a veces, hermanos, nos puede abrumar lo que vemos a nuestro alrededor, porque vemos que todo lo malo crece. Nos podemos sentir atribulados, cansados, desanimados, y podemos pensar: ¿será que Satanás está ganando terreno? ¿Será que Satanás va a ganar la partida? ¿Será que todo lo malo crece y crece? ¿Las sectas crecen? ¿El Islam crece? ¿Roma extiende sus tentáculos para seducir a los protestantes con el ecumenismo? ¿Y cuántos caen en la trampa? ¿La incredulidad crece? ¿El materialismo crece? ¿La homosexualidad crece? Parece que todo crece a nuestro alrededor. La oposición es evidente. La cizaña se hace tan alta que nos cuesta ver el trigo. Y decimos: debe haber trigo, ¿no? A ver, lo vamos a apartar un poquito. La parábola dice que crece el trigo y la cizaña, pero yo solo veo cizaña. El trigo tiene que estar ahí. Y hay trigo, hermanos. Hay trigo. Hay corazones cambiados por el poder del Evangelio. Y aunque siguen decapitando cristianos en Medio Oriente, la iglesia sigue creciendo como nunca en Medio Oriente. Y nos demuestra la historia que cuanto más ha arremetido el enemigo contra la iglesia del Señor, más fuerte se ha hecho la iglesia del Señor. Es cierto que la cizaña crece,
pero es cierto que el trigo crece hasta el día final. Y el que está con nosotros es mayor, porque el que tiene en su mano la guadaña es nuestro Padre Celestial. Y pronto se acerca la siega, y Él va a cortar y va a echar la cizaña en el fuego y el trigo en su granero. El que está con nosotros es mayor, dice Juan. No os sintáis atribulados, no os sintáis apabullados por tanta oposición, por dentro y por fuera, por la derecha y por la izquierda. La iglesia es atacada por ataques de todos los colores. Juan dice, el que está con nosotros es mayor. La batalla está vencida. Tened calma. El plan de Dios no es estorbado. El enemigo no nos gana ventaja. Los propósitos de Dios se cumplen perfectamente. Descansad, tened paz. No dice vais a vencer, dice habéis vencido. Nuestro David ha cortado la cabeza de Goliat. Y aunque los filisteos corren en todas direcciones, la batalla está vencida. Los habéis vencido. Y estos falsos profetas, aunque digan hablar en nombre de Dios, en realidad no pertenecen a Dios. Dice claramente Juan, pertenecen al mundo. No hablan de parte de Dios, hablan de su propia parte. Hablan aquello que les gusta oír a la gente. Salieron de nosotros, están en el mundo, pertenecen al mundo, hablan desde el mundo, hablan para los del mundo. ¿Y quién les escucha? El mundo. Juan les está diciendo, no estamos perdiendo ninguno de los nuestros. Los que son del Señor son los que estamos. Esos falsos profetas van al mundo, hablan como el mundo habla, y son los del mundo los que les siguen. No son ovejas, son cabras los que siguen esos falsos profetas. Aunque prediquen con lenguaje evangélico, predican doctrinas cocinadas en la cocina del infierno. Y podemos decir nombres. La palabra de Dios dice nombres, hermanos. En el siglo I, Pablo menciona a Alejandro el Calderero, que me ha causado muchos males. También menciona las mentiras de Himeneo y Fileto, en segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Juan habla del protagonismo y el orgullo de Diótrefes, en la tercera carta de Juan. Y si estuviera en nuestros días, Pablo, Juan, Pedro, hablarían de las mentiras de profetas como Dante Gebel, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Joel Austin. Solo citando los nombres podría hacer otro sermón. Cuando pienso en ellos me acuerdo de esa tremenda frase de Spurgeon. Llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Ese día ha llegado. Todos estos hombres no son de Dios. Son pastores de Satanás, son profetas del diablo. Que si yo lo declaro, que si ven a buscar tu milagro, que si ofrendas por las oraciones, que si pacta con Dios, ¿dónde está eso en las Escrituras? ¿Dónde está eso en la palabra? Dejamos hace 500 años la esclavitud al Papa y a las bulas y salimos de la sartén para caer en el fuego. Y nos hacemos presa de doctrinas que son iguales o peores, y sigue habiendo la misma esclavitud a unos falsos sacerdotes que dicen que han hablado en nombre de Dios, dicen que incluso han subido al cielo y han hablado con Cristo. ¡Qué barbaridad, por favor! Son del mundo y hablan como el mundo, y son los del mundo los que les siguen. Y si entre las cabras hay alguna oveja, hagamos que escuchen la voz del verdadero buen pastor, para que se den cuenta de que están en el redil equivocado y salgan de allí y busquen a Jesús, el justo. Somos de Dios y hablamos de parte de Dios. Y el contraste es tan claro como la luz del mediodía. Nosotros sí somos de Dios, hemos sido llamados por Dios de las tinieblas a su luz admirable. Somos de Dios. Qué hermosa expresión, hermanos. Y la partícula que usa aquí Juan en el griego es ek.
Somos de Dios, no en el sentido de pertenencia, sino en el sentido de origen. Si te preguntan ¿de dónde eres? Tú dirás, soy de Barcelona, soy de mi familia tal. Cuando le preguntan a un niño pequeñito, dice, ¿y tú de dónde has surtit? ¿Tú de dónde has salido? Y señala la pancha de la mamá. De allí. En ese sentido, tú y yo somos de Dios, porque provenimos de Dios, hemos sido engendrados por Él, venimos de Él, tenemos su naturaleza, esa nueva naturaleza que Él ha creado en nosotros. Tenemos un corazón celestial que siente, ama, ve las cosas de Dios y disfruta las cosas de Dios. Hemos venido de Dios, provenimos de Él, somos de Dios y ahora hablamos de parte de Dios, las cosas que Dios nos ha encomendado. Y aquellos que son de Dios nos escuchan, nos reciben, nos entienden. Jesús dijo a los fariseos, vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una cuestión de naturaleza. Los que son de Dios escuchan a la iglesia de Dios y reciben el mensaje que viene de parte de Dios. Juan no nos dice que la gente está confundida, que necesita más información, que están desorientados, que están engañados. No, Juan nos dice que son del mundo. Hay los del mundo y los de Dios. Hay dos clases diferentes y uno no puede entender el mensaje del otro, porque se ha de discernir espiritualmente. Es una cuestión de naturaleza. Perdona que ponga un ejemplo tonto, pero siempre digo que son los mejores. Imagínate que en la granja hay una fiesta. Todos los animalitos están ahí jugando, ¿sí? Los patitos con los conejitos. Ahora he captado la atención de los niños. Bien. Imagínate que la fiesta se alarga, ¿verdad? Entonces llega mamá pato. Llega mamá pato y dice, cuac, cuac. Que todo el mundo sabe que en idioma patuno es, niños, se está haciendo tarde, es hora de ir a casa a cenar, darse un bañito, ponerse a dormir porque mañana hay cole. ¿Sí? Entonces los patitos miran a su madre y, evidentemente muy obedientes como son, se ponen todos en fila y se van detrás de mamá pato. Vale, los que no son patos no se han enterado de nada. Los conejos se han quedado con una cara de bobos como, ¿ya porque se acabó la fiesta? Pero los patos van todos detrás de mamá pato porque en su naturaleza es ser pato, reconocen a su madre, entienden su lenguaje y se van detrás de él. Es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos está poniendo aquí en Juan 10. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y le dice a los fariseos, vosotros no me escucháis porque no sois de mis ovejas. ¡Qué tremendo mensaje! Hermanos, no es que escuchemos la voz de Cristo y nos convertimos en ovejas. Es que somos ovejas de Cristo y cuando escuchamos la voz de Cristo venimos detrás de Él porque es nuestro buen pastor y reconocemos su voz. ¡Qué hermosa certeza! Y qué humildad también para nosotros, porque no es por nuestra inteligencia, ni por nuestra cara bonita, ni por nuestra capacidad. Es porque Dios ha obrado una nueva naturaleza en nosotros que ahora podemos escuchar y sentir las cosas de Dios. Es por su gracia inconmensurable que hemos sido alcanzados, transformados, y ahora que escuchamos la voz de Cristo y escuchamos la verdad, vamos detrás de la verdad. Y qué responsabilidad también, hermanos, porque ahora Cristo físicamente no está en la tierra, pero Él sigue diciendo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo oyen su voz? Por su cuerpo, la iglesia. Somos los pies de Cristo, las manos de Cristo, el rostro de Cristo, los ojos de Cristo, la voz de Cristo. Cuando los cristianos anuncian la verdad de Cristo, aquellos que son ovejas del Señor oyen su voz y la reconocen y le siguen. Qué tremenda responsabilidad de alejarnos de la mentira de aquellos que pregonan decir tener la verdad. Qué tremenda responsabilidad, que somos la voz de Cristo aquí en la tierra y hemos de anunciar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Sigamos proclamando la verdad, sigamos repitiendo las palabras de Cristo para que su rebaño sea todo reunido en un mismo redil para su gloria.
Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Y la verdad eres tú. Gracias porque tú un día hablaste en nuestros corazones como hablaste a Lázaro, Señor, y resucitaste en nuestro espíritu. Gracias porque tú nos has dado una nueva naturaleza. Tú nos has dado un nuevo corazón de carne que siente, que late, que te ama. Y porque tú nos has dado una nueva naturaleza, al escuchar tu voz, te seguimos. Y no te seguimos una vez, te seguimos siguiendo. Y te queremos seguir, Señor, hasta el último de nuestros días, hasta la gloria, hasta estar en tu presencia. Te seguimos, Señor, porque tú eres el que ha obrado esa obra maravillosa en nosotros. Te seguimos porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Te pedimos, Señor, por aquellos que están atrapados en la mentira, aquellos que en verdad sean ovejas tuyas, que escuchen tu voz y tú les liberes, Señor, de la opresión, de la esclavitud, de las herejías del diablo, para descubrir la belleza del precioso evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser pregoneros de la verdad, pregoneros que encarnen no solo tus palabras, sino también tu carácter, con humildad, con amor, con templanza, pero con firmeza, anunciando la verdad de que tu palabra solamente es la verdad y de que adoramos al Dios que nos ha revelado, nos ha sido revelado. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu reino se sigue extendiendo, tú sigues alcanzando corazones y sigues edificando tu iglesia. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.